Carlos Noguera, fecha de nacimiento 28 de octubre de 1943. Bueno, nací en Tinaquillo. Tinaquillo era para entonces una especie de pequeña aldea, ¿no? Ahorita es una ciudad mediana, una ciudad especie en parte dormitorio de la ciudad industrial de Valencia y en parte también ella misma es una ciudad industrial. Hubo muchas lecturas, naturalmente, ¿no? Las lecturas más importantes, por supuesto, comenzaron en secundaria con este grupo que estoy citando. Éramos voraces con todo lo que nos caía en la mano. Yo recuerdo que en aquella época celebramos mucho la poesía de Whitman y de Vallejo. Sí, yo que terminé siendo narrador, soy un gran lector de poesía, siempre lo he sido. Bueno, recuerdo, por ejemplo, cosas como El viaje al centro de la Tierra, Verne, un clásico inolvidable. Recuerdo en otra colección un libro que me impresionó a pesar de las dificultades que tiene para la traducción, que es La Alicia de Lewis Carroll, ¿no? Del reverendo Dodson, un clásico. Comencé a leer literatura venezolana en serio, yo diría, a partir de la secundaria, es decir, a los 12 años, de los 12 años en adelante, ¿no? Ya nosotros, habíamos conocido, bueno, algunas cosas de gallegos que había en la casa, pero leía gallego. Mi generación tiene fama de ser antigalleguiana, yo no lo fui nunca. No lo fui nunca realmente. Yo aprecié la literatura, la novelística de gallego desde que entré en ella y entré en secundaria. Por supuesto, yo venía de leer también a Guillermo Meneses. De Guillermo Meneses había leído La mano junto al muro. Recordemos que La mano junto al muro en los años 50 ya había ganado el premio del diario El Nacional de aquella época, muy prestigioso en su momento y muy valorado. Y yo recuerdo, si vale, digamos, lo de la anécdota, que yo cuando leí aquel portento de cuento, pues yo me dije, yo tengo que algún día escribir algo así. Yo no concibo la vida sin la literatura, por lo tanto, la narrativa a secas, sin relacionarla conmigo, digamos así, de todas maneras, si fuera yo un simple lector, para mí ha sido una posibilidad de ensanchar los límites de mi existencia todo el tiempo. Así es como yo veo la narrativa. Yo soy narrador, yo soy escritor de novelas, yo no concibo mi vida sin escribir novelas. Yo hasta el último momento de mi existencia pues voy a escribir, yo escribo todos los días. Cuando tengo problemas, digamos, como ahorita que he tenido algunos problemas para escribir todos los días, no me siento del todo bien porque algo me falta, ¿no? Algo me falta. Desde hace mucho tiempo yo tengo esa rutina que ha sido para mí una bendición pagana, si se quiere, pero una bendición y una dicha extrema, ¿no? La Monte Ávila de aquella época, dirigida por un escritor uruguayo de izquierda, que había tenido una vida editorial importante en su propio país, Benito Milla, que fue, digamos, el creador técnico del día a día de la Monte Ávila de aquella época, ¿no? Editó un libro mío que ganó un concurso abierto por Monte Ávila en su primera época. Eso fue en el año 69, si recuerdo bien. Se llamaba Premio Internacional Monte Ávila de Novela. Y lo ganó mi persona, lo ganó Historias de la calle Lincoln, compartido, lo que llaman ex aequo, es decir, con iguales méritos, con un escritor argentino ya desaparecido. Entonces eso obligó incluso a la editorial a publicarme mi primer libro, que fue Historia de la calle Lincoln. El jurado estaba compuesto por 3 jurados internacionales, 3 miembros internacionales, 2 nacionales, que eran Domingo Miliani, una figura extraordinaria de la cultura de nuestro país, un hombre de izquierda muy, muy recordado, lamentamos su desaparición, con mucha influencia, bueno, fue el creador del C. Larga, en fin, ¿no? Y otro hombre también de izquierda, Miguel Otero Silva, director pues del diario El Nacional, como sabemos, de aquella época, que era el presidente del jurado. Yo dije, bueno, oye, me animé pues a participar. Y en efecto la novela tuvo su buena suerte.
y entonces fue editada por Monte Ávila Editores en el año 1970, si recuerdo bien, la primera edición de Historias de la calle Lincoln. La lectura, yo estoy unido a la lectura, a lo que solemos llamar lectura, porque es una lectura, digamos, académica que todos hacemos, ¿no? Pero cuando alguien habla de una persona que es lectora, pues ya estamos refiriéndose como a otras habilidades o a otras, incluso tendencias personales y preferencias, uso del tiempo libre, etcétera, ¿no? Para mí, como he relatado en el resto de la entrevista, de la conversación, la lectura fue desde un primer momento, desde mi infancia, en Tinaquillo, en la Escuela Federal Graduada de Anzoátegui, fue imprescindible, fue una cosa que acompañó siempre mi formación y mis placeres, digamos así, ¿no? No se limitaba a eso. Yo no fui un ratón de biblioteca, pero para mí la lectura era una especie de rito, diría yo, personal, a pesar de que vengo de una familia, eso es importante, quizá. La lectura dentro de mi familia era una actividad, digamos, privilegiada y como casi a la cual debía rendírsele homenaje. Sí, a mí me veían, por ejemplo, leyendo en la casa y aquello era, el niño está leyendo, no lo molesten por nada, no lo llamen por nada. Cuando él se deje de leer, bueno, ustedes lo llevan a comer o lo llevan para donde lo van a llevar, pero mientras él esté leyendo no debe ser molestado. Eso se prolongó prácticamente, bueno, mientras fue estudiante, también lo sentí yo en la adolescencia, esa como pleitesía que se le rendía a la lectura y al libro, es decir, como privilegiar una actividad que de alguna manera enriquecía a la persona. Y yo creo que en el fondo la lectura es esa, pues, ¿no? La multiplicación de las fronteras de la imaginación, de la inteligencia, de la información, de la sensibilidad humana, de la sensorialidad, el planteamiento, permitirle al lector beber mundos posibles, enriquecer su vida. Sí, yo creo que las personas que no leen se pierden de verdad de unas posibilidades de crecimiento personal y de disfrute vital increíbles. Lean. Bien, voy a leer un fragmento de una novela larga, se titula Juegos bajo la luna, fue publicado a mediados de la década de los 90. Esta es la edición que acoge la versión del Perro y la Rana. Acoge una versión, digamos, distinta a la versión de los años 90, ¿no? Ligeramente diferente, ¿no? Es la misma novela, naturalmente. Para sintetizar, el fragmento que voy a leer narra el momento en que el protagonista masculino de la historia se va a Londres a estudiar, becado, pero básicamente buscando reunirse para reconquistar a una chica con la cual había tenido una relación en Venezuela y que es venezolana y que estaba en Londres también, ¿no? Pero en el entretanto, bueno, mientras esa reconciliación se produce, él se da permiso para dedicarse a algunas travesuras. Esta que voy a leer es una de las travesuras, ¿no? Y entonces habla de las muchachas que conoció antes de reconciliarse. Hubo algunas, no en exceso, procedían de la universidad o del cineclub o del taller del teatro, todas sin excepción hermosas y libres y transitorias. Fueron relaciones ligeras que excluían de antemano, entre comillas, el compromiso y el arrepentimiento. Sandra, por ejemplo. Sandra era chilena, con un rostro eternamente iluminado por unos enormes ojos negros y una sonrisa chispeante. Incansable, siempre se cargaba con más proyectos de los que era capaz de cumplir. Por fortuna, nada podía desalentarla o deprimirla. Como iban, venían, y tan pronto se deshacía de una tarea sobrante, se apresuraba a involucrarse en otras. Esta incesante actividad irradiaba en múltiples direcciones, de modo simultáneo y a veces contradictorios. Lo importante, decía, era formarse. Era militante del Partido Socialista Chileno, organización que la había enviado a Inglaterra con una especie de beca compromiso
que no contemplaba una formación universitaria, al menos no formal, y que, hasta donde pude entender, funcionaba a través de un convenio de cooperación con una ala del Partido Laborista inglés. Los laboristas habían ganado un conjunto de municipios dentro del área del Gran Londres, en los cuales Sandra siempre encontraba tareas para mantenerse en movimiento. Talleres de participación comunal, mecanismos de propaganda, dirección de grupos y sobre todo animación cultural. La función que Sandra cumplía allí era la de censar, evaluar y servir de enlace con las comisiones municipales que se encargaban de buscarle soluciones viables a cada problema específico. A pesar de que, como ya he dicho, la dedicación de Sandra era múltiple, nada parecía provocarle mayor satisfacción que el emprender el trabajo social y sobre todo contemplar el momento en que, con sus oficios y los del resto del equipo, la emergencia encontraba una respuesta a la medida. En ciertos momentos me recordaba a la Simoncita diligente de 12 años antes, cuando en tiempos de mi fugaz pasantía por las oficinas de aquel infortunado plan de emergencia del año 58, hacía suyos los casos de los beneficiarios hasta el punto de arrastrarme a aquellas barriadas hundidas en la penuria, en las cuales arribábamos nuestros hombros para intentar dar respuesta a una avalancha de necesidades, cada una más apremiante que la otra, que, por supuesto, terminaban por desbordarnos. De esa manera, sin que nos quedara ni tiempo ni energía para el aburrimiento, atravesamos, acompañados por la felicidad, aquellos breves meses que nos separaban de su regreso. Un día, al volver de la puerta con un paquete de correspondencia bajo el brazo, me anunció el viaje. Llegó el momento, mi amor caribeño, me dijo mostrándome la carta, y por primera vez la vi llorar. Se fue a mediados de enero, la acompañé al aeropuerto en un amanecer gris y helado. Habíamos pasado buena parte de la noche en vela, amándonos por ráfagas y tomando Bristol Cream. Me regaló 2 libros, un texto con ilustraciones sobre la vida de Lewis Carroll y una antología de Gramsci en inglés. Y unos poemas suyos, todos comprometidos excepto uno dedicado al galán. Yo le regalé un disco con canciones de Soledad Bravo, que un amigo me había traído por encargo de Caracas, y una tarjeta de despedida con el rostro grave y triste de Lennon en la portadilla. Nos besamos largamente. Nunca más volví a saber de ella.